En esta mañana quiero hablarles sobre continuar con el tema de esta pequeña serie que se llama La Santidad de Dios y cómo la santidad de Dios influye en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. La auténtica santidad de Dios, por decirlo de la mejor manera, de la manera más reverente posible, produce un temor, pero un temor reverente hacia Dios y hacia las cosas santas de Dios. Cuando uno conoce realmente a Dios, se produce ese cambio, y ese cambio involucra un temor reverente hacia las cosas santas de Él y todo lo que tenga que ver con Él. Así que vamos a leer un solo versículo, Isaías 6:8. Isaías capítulo 6, y vamos a leer el versículo número 8, y luego vamos a ir desarrollando los versículos que son del 5 al 8. Dice el verso 8: y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre, en esta mañana, en tu casa, delante, Señor, de tu pueblo, quiero pedirte y suplicarte que me digas tu palabra. Me ayudes, Señor, a poder compartirla en tu amor, en tu sabiduría, en tu guía, Señor. Porque es tu obra, es tu palabra, es tu pueblo. Yo solo soy un mensajero, Señor, de las grandezas de tu reino y de tu amor. Padre, bendice este tiempo, bendice a todos los que escucharán tu palabra, y que tu gracia los alcance, tu misericordia, Señor, esté siempre presente en sus vidas, y tu amor inunde nuestros corazones con esperanza y consuelo. Padre, en el nombre de Jesucristo, esta es la oración. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Tomen sus lugares. La semana pasada iniciamos esta serie que hablaba que trata sobre la santidad de Dios, pero cómo podemos observar este atributo de Dios a través de la experiencia del llamamiento de Isaías. Isaías tuvo una visión gloriosa del Señor. Es algo que produce un temor, un quebrantamiento que no tiene explicación hasta que tú puedas experimentar un poquito más de lo que es la santidad de Dios. Isaías tuvo esta visión gloriosa de Dios. Dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían el templo. Y había serafines. ¿Qué hacían los serafines? Tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro cantaba, y que decía, clamaba, y que decía: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Que cantaban los serafines. Los serafines son seres, recordemos, que arden, que queman de amor hacia Dios. Sarak, la palabra hebrea, el verbo hebreo, sarak, que significa arder o quemar. Es arder o quemar, y los serafines ardían de amor por Dios. Se podría preguntar personalmente: ¿usted está ardiendo de amor por Dios? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Ya se está extinguiendo ese fuego? ¿Está apagando? Ya no hay pasión por las cosas santas de Dios, ya no hay pasión para hablar de las cosas santas de Dios, ni siquiera hay pasión para tener tus devocionales. Se acabó, se apaga, toda desesperanza, todo se va extinguiendo. Todo se va apagando. Estos serafines ardían de amor al Señor y cantaban: santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y en el verso 4 dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Los quiciales de las puertas, las cosas inanimadas, las cosas las cosas materiales, esas cosas, dice, a la voz del que clamaba se estremecieron. Uno puede observar
pregunta, ni siquiera presta atención, pero dice cuando realmente tiene la presencia activa de Dios, su gloria activa de Dios, hasta las cosas inanimadas no pueden permanecer igual, todo se estremece, todo se estremece. Y en los versículos del 5 al 8 nos compete a nosotros ver cómo esta experiencia y esta visión gloriosa produce en Isaías un temor reverente hacia Dios. Si usted se ha percatado, ha existido y existe siempre una tendencia a ¿qué cosa? A minimizar o ocultar el verdadero carácter de Dios. En esta parte en particular con sus atributos. El atributo de la santidad de Dios es un atributo que uno, al poder profundizar en este atributo, uno realmente entra en un terreno bastante, es demasiado sublime para nosotros. Como dice Werner en su libro La Santidad de Dios, el hecho de que de repente un maestro pueda hablar sobre la santidad de Dios o un predicador pueda predicar sobre la santidad de Dios, no necesariamente quiere decir que ese hombre entiende el verdadero concepto de la santidad de Dios. Por eso alguien dijo, tocar ese tema de la santidad de Dios, soy el menos indicado para hablar sobre la santidad de Dios. Ahora, el término santidad, si se le preguntara qué es la santidad de Dios, la santidad de Dios va mucho más allá de lo que nosotros conocemos. Miren, solamente para poder tener una idea más de lo que es la santidad. Algunos dicen, ¿qué es santo? ¿Qué es algo santo para ti? ¿O qué es una persona santa para ti? ¿O qué es este lugar santo para ti? Bueno, santidad es sinónimo de pureza, ¿correcto? Pureza. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos más allá. Ya santidad, santidad, tú todavía es un poco más instruir. No, santidad viene del término hebreo kadosh, que significa separado, apartado. Es correcto. Separado, apartado. Dios está separado, apartado de todo, ¿verdad? Está por encima de su propia creación. Pero también santidad significa trascender todo lo que nosotros conocemos. Dios es santo, pero es 3 veces santo. Dios es puro, pero es más que pureza. Lo trasciende todo lo que nosotros conocemos. Por eso que cuando nosotros queremos tratar de entender la santidad de Dios es alto y sublime, demasiado profundo para nosotros. Ya, toda esta visión impactó en la vida de Isaías. ¿Cuál fue en este caso la reacción de Isaías? Pero antes de eso, cuando uno tiene la experiencia con la santidad de Dios, va a producir un temor reverente. Y en eso quiero que ustedes se queden con estas frases o con este detalle de que cuando uno realmente tiene un conocimiento adecuado y profundo sobre la santidad de Dios, va a producir un temor reverente en su vida. Miren, algunos versículos para poder ahondar en cuanto a este atributo maravilloso de Dios. En 1 Samuel 2 dice: nadie es santo como el Señor, no hay otro como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Nadie es santo como nuestro Dios, no hay nadie igual a Él. Piense en algo más grande que Dios. Y no hay nadie como Él, no hay nadie santo como Él, dice 1 Samuel capítulo 2. Y en este mismo libro de Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar o alentar, dice en otra versión, el corazón de los quebrantados. ¿Quién está hablando acá? El alto y sublime. Dice que Él habita en la altura y en la santidad. ¿Dónde más? Dice que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué?
para hacer vivir el espíritu de los humildes. En otra versión dice, para reavivar el espíritu de los humildes, para alentar el corazón de los quebrantados. En estos tiempos y cada día, cada década que pasa, cada año que pasa, vamos a necesitar mucho, pero mucho más que Dios aliente nuestros corazones, para que anime nuestros espíritus quebrantados, nuestros corazones quebrantados. Necesitamos que Dios nos anime. Vamos a necesitar ese poder de Dios para nuestras vidas, para poder seguir caminando. Dios habita en la altura y en la santidad, pero también tiene su trono en el corazón humilde de sus hijos. En el espíritu humilde, en el corazón que está quebrantado, Él le da vida, lo anima, lo alienta. Qué bueno es cuando tú te encuentras con una persona y te da una palabra de ánimo, alienta tu corazón. Tú estás ahí, quizás acabas de tener un mal día o simplemente tu proyecto fracasó. Y viene esa persona y te alienta tu corazón. Reanima tu espíritu. Qué bueno es eso. Qué bueno ser de este lado de las personas que vamos a alentar. Que de medio de todas las cosas vemos el lado bueno de todas las cosas. Animar, alentar. Ahora el Señor dice el alto y sublime. Así dice el alto y sublime. Dices, acá está hablando Dios mismo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y también habito con los humildes de espíritu, con los quebrantados de corazón. ¿Para qué? Para alentarlos, para reavivar sus corazones, para dibujar una sonrisa en sus labios, para darles esperanza, para sacarlos de su letargo o su indiferencia, para animarlos. Así dice el Señor. Y recuerda la experiencia de Job, como él tuvo todo lo que pasó con un hombre que el Señor dijo, ¿verdad? Temeroso de Dios, justo, apartado del mal, pasó por su travesía, y en el capítulo 42 del último libro que lleva su nombre, ¿qué dijo Job en cuanto al conocimiento de Dios? Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba cosas que eran demasiado sublimes para mí, dijo. Pero ahora entiendo. Y después que entendió que dijo Job, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Ahora recién, Señor, yo puedo escuchar. Ahora puedo entender. Porque recuerden, es muy distinto escuchar a Dios y conocerlo personalmente. Esto es muy importante, es muy distinto escuchar a Dios y conocerlo personalmente. Hay un conocimiento intelectual y hay un conocimiento experimental. Mayormente las personas tienen un conocimiento solamente intelectual. El Evangelio llega hasta su mente nada más, pero no llega a su corazón y hace el cambio correspondiente. Por eso Job dijo, Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Distinto es oír que escuchar. Distinto es oír de una persona que conocerlo personalmente. Entonces, miren, un temor reverente produce esta santidad en las personas que tienen esta experiencia. Ya vemos ahora sí la reacción de Isaías, que vamos a profundizar un poquito más. Dice el verso 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Miren, Isaías quedó profundamente conmovido. Ay de mí, ay de mí. Igual que un niño, cuando hace una travesura, y mamá y papá no están, dice, ay de mí, que venga mi papá, que venga mi mamá, ay, ahora sí. El hermano mayor le dice a la hermana que le sigue, ahora sí, que venga, ay de ti. Ahora lleve eso y hay algo
contemplar, a tener esta visión gloriosa, él dijo: ay de mí, que soy un hombre muerto. Ay de mí. Isaías quedó profundamente conmovido. ¿Por qué dijo esto Isaías? Porque Isaías, como buen judío, conocía la ley, y él sabía que nadie podía ver a Dios y vivir para contarlo. Nadie podía ver eso. Nadie podía ver al Señor y vivir para poder contar. Y está ese ejemplo en Éxodo 33, donde Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria en el monte Sinaí. Dios le dice que no, y Moisés le insiste, y Dios le muestra, pero solamente le permite ver su espalda. Pero es interesante ver, hermanos, que en la última parte del capítulo 33 de Éxodo, del 20 en adelante, mire, vaya a Éxodo 33 para poder meditar en esta experiencia que tuvo Moisés y ver cómo el Señor protegió a Moisés de su propia gloria, de su propia santidad. Mire el capítulo 33 de Éxodo, dice el verso del 19, y le respondió, 18, dice, él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Miren, cuando el Señor está pasando todo su bien, la paz, vamos a tratar de imaginar esta escena. El Señor está pasando y Él mismo no solo lo coloca detrás de la peña, sino también pone su mano para proteger a Moisés. Y una vez que Él pasa y está de espaldas, recién quita la mano y Moisés puede ver la espalda de Dios. Y Isaías sabía esta verdad. Isaías también vio la profundidad de su propio pecado. Está en el verso 5, en la parte B, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermanos, Isaías era consciente en ese preciso momento de cuán pecaminoso era él. Vio la profundidad de su pecado, por eso dijo: ay de mí que soy muerto, porque yo soy un hombre de labios inmundos, y no solamente eso, sino también que habito dentro de un pueblo que también tiene labios inmundos. Ahora, el pecado no solamente es hereditario, sino también es epidémico. El pecado no solamente es hereditario, sino es epidémico. Nosotros no solamente heredamos el pecado original, sino también lo propagamos. Y somos mucho mejores que cualquier pandemia. Somos mucho mejores que cualquier plaga. Y para la plaga o la epidemia del pecado no existe cura más que Jesucristo. Nosotros heredamos el pecado, pero también lo propagamos el pecado. E Isaías era consciente de esta verdad. Dice: yo, siendo un hombre tremendamente pecador,
Mis ojos han visto al Rey. Soy muerto y habito dentro del pueblo también en la misma condición. Recuerden que cuando hace referencia a los labios, está hablando de este pequeño miembro de nuestro cuerpo que dice que es inflamado por el infierno mismo, que es la lengua. Vaya a Santiago capítulo 3. Santiago 3, del 1 al 12 habla sobre la lengua, pero solamente vamos a ver del 6 al 12 para entender que la lengua es un mal imparable, lleno de veneno. Miren lo que dice desde el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Isaías era consciente de quién era él y cuán peligroso era sus propios labios, su propia lengua. Miren, por eso cuando uno tiene esta experiencia y este encuentro un poquito más con la santidad de Dios, uno se da cuenta de quién es en realidad. Cuando uno está ante la presencia santa y poderosa de Dios, uno comienza a ver la oscuridad de uno mismo. Y eso mismo produce ese temor reverente en la vida de sus hijos. Pero ¿qué pasó? ¿El Señor acaso dejó a su siervo ahí postrado y lamentándose sin esperanza? No. ¿Qué hizo? Mandó a su serafín a que coja un carbón que purificara sus labios. Miren lo que dice el verso 6 del libro que estamos llevando. Dice el verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Isaías es perdonado y es aceptado. Esto debe recordarnos que el verdadero arrepentimiento es doloroso, pero también es liberador. Ahí está Isaías, miren, él cayó muerto, dijo: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey de Gloria. Este hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo también de labios inmundos, han visto al Rey de Gloria, al Dios Santo. Y ahí estaba postrado, sin esperanza, sin nada, es muerto, soy muerto. Pero ahí está el amor y la misericordia de Dios, y mandó a su serafín a que cogiera un carbón del altar y purificara sus labios. En Isaías, sus labios fueron purificados y él fue preparado para que sea su portavoz, para que sea su profeta. Y esto habla para nosotros que cuando realmente acontece un verdadero arrepentimiento, hay cambios permanentes y no lágrimas temporales. Y el verdadero arrepentimiento, repito, es doloroso, pero a la vez es liberador.
Isaías no tenía esperanzas. Isaías pudo ver como el Señor Jesucristo en su bienaventuranza comienza y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Isaías pudo ver la pobreza de su espíritu. No tengo nada, Señor. Soy muerto. Y ahora cuando un pecador viene a Cristo, cuando realmente el Espíritu Santo trae convicción de pecado, Él se encuentra de manera similar, no igual, pero de manera similar ante la presencia santa de Dios. Señor, yo soy pecador. Ve su pobreza de espíritu, su bancarrota espiritual. No tengo nada que ofrecerte, Señor, pero perdóname. Viene el arrepentimiento, viene la salvación, viene la liberación, viene el dolor primero y después viene la libertad que da Cristo. Ese hombre es liberado de la culpa, igual que el cristiano en el libro del progreso del peregrino de Ungunia. Cristiano salió de la ciudad de destrucción que se iba a la ciudad celestial, pero cargaba con una gran mochila. Y nadie le podía sacar esa mochila porque esa mochila representaba el pecado. Y él donde iba, él llevaba y arrastraba esa mochila. Y él quería de todas maneras deshacerse. Y él pasa por un sinnúmero de etapas y de sitios y de lugares hasta que llega a los pies de la cruz de Cristo. Y automáticamente, y sin que él se diera cuenta, se desatan las ligaduras y cae esa pesada mochila que representa el pecado, y él es libre por primera vez en toda su vida. E Isaías fue purificado, sus labios fueron tocados con este carbón encendido del tomado del altar. Imagínense, ni aún el ángel, siendo un ser poderoso, lo cogió con sus manos, sino con unas tenazas. Para nosotros poder entender un poco más cuán santo es el Señor, el Padre y cuánto temor reverente debe nacer en nuestros corazones hacia Él en toda nuestra manera de vivir. Dios es santo, sus cosas son santas, sus asuntos son santos, y nosotros debemos tener un temor reverente hacia todo lo que es el Señor y hacia todas las cosas santas de Dios. Y eso solamente sucede cuando tú realmente tienes un encuentro con el Santo de Israel. Mientras no. Por eso el verdadero arrepentimiento es doloroso pero liberador. No solamente son lágrimas temporales, sino cambios profundos, y eso es toda la vida. Toda la vida. Y ahí está Isaías, mira, él es perdonado y él es comisionado. Él llega a ser portavoz del profeta de Dios. Y finalmente, ahí está el llamado, verso 8 que hemos leído. Después de todo esto, de toda esta preparación, Isaías no era un hombre corrupto moralmente, éticamente hablando. Él era uno de los hombres más rectos del siglo VIII. Él, aparentemente, en su concepto, en su condición, él era una persona buena, una persona justa. Pero cuando tuvo este encuentro real con la santidad de Dios, él dijo: ¡ay de mí que soy muerto! Y después de eso recién tuvo un encuentro real con el Santo. Fue purificado sus labios, fue comisionado, y después recién dice que escuchó la voz del Señor. Miren, primero escuchó el clamor, el canto de los serafines que decían uno al otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Usted imagina a los serafines cantando tristes. Imagina a los serafines que si no cantaban ellos, estaban que dormían ahí. Estaban cantando otros serafines. Pero cuando ellos cantaban así, estaban despiertos. O imagina a los serafines ahí cantando todos apáticos. Los serafines, el uno al otro, dice que cantaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Estos seres que ardían cantaban de esa manera, el uno al otro. Isaías escuchó la voz de estos serafines. Luego vio cómo las cosas inanimadas se estremecían ante la voz del que clamaba. Ante la presencia del Señor se estremecía. Pero recién escucha la voz del Santo.
recién escucha al Señor. Entonces oí la voz del Señor. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Por la gente que necesita escuchar el Evangelio. ¿Quién irá por nosotros? Escuchó la voz de Dios, Isaías. Después de todo lo que él había experimentado hasta ese momento, él simplemente: heme aquí. Yo voy a ir. Yo iré. La verdadera obediencia se evidencia en obras de justicia. La verdadera obediencia se manifiesta, repito, en obras. O la fe se manifiesta en obras. No bastan, como siempre les voy a decir, las buenas intenciones para servir a Dios. Es necesario que las palabras puedan ser sustentadas con hechos. Isaías respondió y dijo: heme aquí, yo voy a ir, Señor. Usted siente el llamado de Dios en su corazón, que lo llama de manera particular. ¿Qué le responderá al Señor? Quizás usted es una mamá que le está diciendo: educa a las hijas que te da. Quizás usted es un papá que el Señor le está diciendo: educa a los hijos que te da. Es una buena abuela. Educa a los nietos que tiene. Dios tiene un llamado particular a cada uno de nosotros. ¿Qué le va a decir al Señor? O de manera personal está diciendo usted: quiero que me conozcas más. ¿A quién voy a enviar? El Señor conversa en la Santa Trinidad. ¿A quién enviaremos ahora? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quiénes serán nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios allá en la tierra? Isaías dijo: yo, Señor, voy a ir. Heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque él había terminado de tener esta experiencia, de esta visión gloriosa de Dios que produjo un temor reverente hacia él, y él estaba completamente dispuesto al Señor. Quiero ir terminando con 4 aplicaciones o justificaciones que suelen hacer las personas en cuanto al llamado del Señor. Recuerden, Dios tiene un llamado muy particular para cada uno de nosotros. Depende de cómo nosotros vamos a responder a ese llamado. O vamos a decir: Señor, está bien, yo voy a ir. O simplemente va a decir: no, Señor, después. O no me siento capacitado. O no quiero. O simplemente se hace indiferente. Pero acá hay 4 razones o 4 justificaciones o aplicaciones en cuanto al llamado del Señor, para que usted pueda meditar. Primero, dice: nosotros somos maestros del engaño, siempre tratamos de justificar nuestro pecado. Podemos decir: nadie es perfecto, menos yo. Por tanto, yo no soy el indicado para tal labor o para tal llamado. Nosotros somos perfectos o somos maestros del engaño. Siempre tratamos de justificar nuestro pecado. ¿Y sabes cómo lo hacemos? Cuando buscamos a alguien que sea un poquito más pecador que nosotros. O en términos teológicos, un poco más depravado que nosotros. Para dar unos ejemplos. Algunas personas en cuanto a sus devocionales. Bueno,
Yo sé que tengo que hacer videos devocionales todos los días, pero a veces no lo hago. Pero por lo menos lo hago 3 veces a la semana. Pero mi hermano que está allá lo hace una sola vez. Así que estoy mejor que él. ¿Okay? Buscaste a alguien más depravado que tú para autojustificarte y antes entender. O en cuanto a venir a cumplir con tus responsabilidades en la iglesia, tienes una responsabilidad. No pudiste venir, fallaste una vez y tú piensas en un hermano que él suele fallar más veces que tú. En cuanto a tu puntualidad, para ser más exactos, tú llegas 10:30 y te buscas a un hermano que llega a 10:40. A mi hermano está peor que yo por lo menos llego 10:30. Y no es porque no quiera, simplemente por esto. Pero el hermano o la hermana, ¿qué hiciste? Te buscaste a alguien más depravado que tu persona para sentirte mejor, autojustificarte. Somos maestros del engaño. Lo mismo podemos hacer con la asistencia a la iglesia. Yo por lo menos vengo todos los domingos. Así no vengo los domingos de la tarde. Todo que el hermano viene dejando 2 semanas, 3 semanas. Estoy mejor. Y Dios sabe por qué. Hermano, por eso a la hora que empecé el mensaje, ha existido y sigue existiendo esa tendencia a minimizar o a ocultar el verdadero carácter de Dios. El hombre se inventó un Dios que es bondadoso, pura compasión, que no está airado con nadie, que perdona a todos y a todos. Es su Dios. Pero se han olvidado que Dios es bondad, pero también es misericordioso. Se han olvidado que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Se han olvidado que Dios también sí, Dios es misericordioso, pero también es santo. Dios también es santo, hermano. Y nos olvidamos de este atributo de Dios. Nos olvidamos de esta parte de Dios. Nos olvidamos que Dios es santo. Y se merece una reverencia de la mejor manera que nosotros podamos desarrollar o expresar en todas las áreas de nuestra vida. Por eso solemos siempre buscar a alguien más, como dice el término teológico, que dice también, más depravado que uno mismo, para autojustificarnos. Pero Dios no son los estándares a seguir. Dios es nuestro estándar. No el hermano, no el pastor. Ahora, tercero, la santidad de Dios produce un temor reverente que nos. La verdadera santidad de Dios produce un temor reverente hacia Dios. Solamente la santidad de Dios. Cuarto y último, debemos conocer al Dios Santo antes de poder hablar de su santidad. Normalmente tenemos que conocer quién es nuestro Dios para poder hablar de nuestro Dios. Si vamos a hablar de algunos de los atributos de nuestro Dios, conozcamos realmente, no solamente intelectualmente, sino también experimentalmente, qué es ese atributo de Dios. Cuando la Biblia dice Dios es justo, ¿qué significa justicia? Cuando la Biblia dice que Dios es misericordioso, ¿qué significa la misericordia de Dios? Y cuando la Biblia también dice que Dios es un Dios santo, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? Él es un Dios 3 veces santo. Por eso dice a través del apóstol Pedro, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Sé santo. Entonces, la primera experiencia de todo obrero, cristiano, la primera misión de todo misionero, la primera prédica de todo predicador, es que ese hombre o esa mujer realmente conozca al Santo de Israel, realmente haya conocido a ese Dios maravilloso que es la
necesitamos conocerlo no solamente intelectualmente, sino experimentalmente, personalmente. Quiero terminar con una anécdota a modo de ilustración de Martín Lutero, este reformador. Él, en esos tiempos, y él también de manera personal cuenta la historia de que él viajaba mucho a pie viajaba él. Y en uno de sus viajes le llegó la noche y se tuvo que hospedar en la casa de unos campesinos. Los campesinos, al enterarse de quién era Martín Lutero, ya por ese entonces era bastante conocido, no quisieron aceptarle nada a cambio de su fertilidad o de los alimentos que le podía dar, pero sí le pidieron encarecidamente que orara por él, que orara por ellos. Y aparte de esto, que escribiera un recuerdo en su pared de la casa de los campesinos. Martín Lutero accedió muy amablemente y escribió la siguiente frase en una de las paredes de sus casas, que era una frase en latín que decía Domini sumus. Los campesinos se quedaron por sonales que significa Domini sumus. Martín le explica, en el buen latín, correcto, tiene dos interpretaciones y aparentemente ambas son contradictorias, por lo cual necesitas poder interpretarlo tal cual el contexto de la situación o del párrafo. La primera significado significa somos del Señor. Lo segundo, somos señores. Somos del Señor, somos señores. Entonces Martín Lutero le sigue explicando a los campesinos: somos del Señor porque el Señor nos compró con su sangre. Y somos señores porque nos liberó a través de esa compra de la potestad de Satanás y del pecado. No más enseñará el pecado de nosotros. Por eso somos señores. Amén. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta visión que le diste al profeta Isaías. Y cómo esa visión produjo en él un temor reverente. Y tú hiciste el llamado: ¿a quién enviaré? ¿En quién irá por nosotros? Y él respondió: heme aquí, envíame. Señor, tú sigues llamando a tus hijos, tú sigues llamando a tus hijas, tú sigues llamando a tu pueblo. Tú tienes un llamado muy particular para cada uno de ellos. Tú tienes un papel, una labor específica dentro de tu obra, Señor. Y esa labor es única y solamente lo puede hacer Él, Padre. Padre, te pido que tú le des las fuerzas, la claridad del pensamiento y la convicción en sus corazones, para que, igual que tu siervo Isaías, hace ya muchos siglos atrás, te dio una respuesta muy dispuesta y él dijo: Señor, yo voy a ir por ellos. Padre, así, Señor, que puedas producir esa convicción en los corazones de cada uno de tus hijos y ellos puedan responder de la misma manera: heme aquí, Señor, yo voy a ir. Padre, oro por eso, oro para que tú obres grandemente, para que sea tu Espíritu Santo quien traiga esa claridad y esa convicción dentro de ellos. Fortalece sus vidas, trae paz y tranquilidad a sus corazones. Y ayuda al Señor a entender que cerca de ti está el bien, pero lejos de ti está el mal. Padre, es mi oración en el nombre de